pero eso de que no teníamos audio era un problema mío, porque no había encendido el micrófono. Queridos amigos, pues se pierde la costumbre y se pierden las habilidades y seteé todo, pero me olvidé del micrófono. Y como este es un micrófono portátil que tengo que llevar donde quiera que vaya para poder transmitir desde donde quiera que me encuentre, pues sucedió, queridos amigos, que no tenía yo audio, pero ya tenemos audio. Buenos días, son las 7:59 de la mañana aquí en Cancún, Quintana Roo, 23 de marzo, jueves 2023, el año, para la bitácora del video. Muy buenos días, les extrañé, les estaba diciendo que les extrañé mucho. Espero que ustedes también me hayan extrañado y que esto les obligue, de alguna manera, a motivarme, como ya saben todos ustedes, poniendo sus likes y sus comentarios. Mantengan activo el chat, poniendo muchos comentarios y por favor, acuérdense de regalarme su like desde bien empezado, apenas empezado el video. Mientras más pronto de la primera mitad del video los likes entren, más me ayudan poco a poquito a hacer crecer el canal. Vamos a saludar por aquí en el chat a ver si encuentro algunas personas. Nada más déjenme probar esta herramienta. Ahí está, aparece. Muy buenos días, tanto tiempo sin verlos. Y es en serio que para mí fue una eternidad. Parece que no los hubiera visto hace quién sabe cuánto tiempo. Enzo Fabricio, buenos días. Gracias por el comentario y gracias por el like. Hazme el favor de regalarme tu like entrando y dando like. Ricardo Durán, muy buenos días. Daniel Sánchez, muy buenos días. Qué alegría verlo de vuelta, me dice. También me extrañaste, ¿no? Yo, por supuesto que los extrañé. Udlock dice, buenos días, profe. Pau, saludos. Juan Hernández, mi tocayo de allá de Santa Clarita, California, muy buenos días, un abrazo. Jorge Zambrano, muy buenos días, saludos. Profe, dice que no se escucha. Sí, ya vi que no se escuchaba, pero es que de verdad yo no había encendido el micrófono. El BTC está bajando, me dice Jorge Zambrano. Amigo querido, bajó un poco ayer después del efecto Powell y luego recuperó un poquito y se ha mantenido ahí casi en coma. Una bajadita en esta mañana no sería sorprendente. Entre hoy y mañana viernes podría bajar todavía un poco. Por eso el título del video de hoy es Bitcoin. ¿Qué pasará con él después del efecto Powell? O sea, después de que Powell dijo que 25 puntos de las tasas de interés y que no sé qué, pues ahora vamos a ver cómo se va a portar el mercado cripto. Los mercados en general reaccionan al mismo tiempo y casi de la misma manera, y ayer provocó una turbulenta caída que nos hizo tocar incluso los $26,600 aproximadamente, no lo recuerdo bien, pero ahorita lo vamos a ir a revisar en los gráficos. Por supuesto, yo estuve con la comunidad de paga aprovechando esa volatilidad y estuvimos sacando el sustento diario. El día de ayer, en una actividad muy parecida a la del maratón del domingo pasado, pero que duró solamente hora y media en vivo con la comunidad VIP, pudimos operar en BingX y pudimos operar en BitGet y obtuvimos en una hora y media obtuvimos $217.05 de utilidad operando en BitGet y en BingX. ¿Listo? Así que hoy vamos a ver si el mercado permite algo. Me dicen a mí, nuestra amiga Nash Medina nos dice que Litecoin, LTC, ni se inmutó con la bajada de Bitcoin. Por supuesto, es una moneda que está a punto de entrar a su pre-halving, está en su pre-halving, está a punto del halving y tal vez esté subiendo. Entonces, es probable que hoy tengamos que operar a Litecoin, LTC. Catherine Jara, no se oye. Bueno, vamos a bajarnos más porque esos avisos de no hay volumen ya pasaron a la historia. Yo aquí estoy viendo que tengo muy buen audio en este momento. Jero el Curioso dice, profe, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Oscar Torres también. Ya me avisaron, no es necesario que me avisaran porque yo me di cuenta del volumen, que no tenía el micrófono puesto. Ya lo tenemos, ya no me insistan con el volumen y entonces me voy muchísimo más abajo. Vilma Lemus, buenos días hasta El Salvador. Un abrazo. Fernando Tapia hasta Santa Clarita, California. Muy buenos días. Jesús Mercedes, muy buenos días. Ángelo Páez, mi primer like, buenos días. José Aguirre, saludos hasta el Perú. Ángelo Páez dice que ya dio mi like, ya dio su like. Ángelo Páez dice que es desde Colombia. Pedro GG dice buenos días desde España. Un abrazo hasta toda nuestra comunidad de la península ibérica. Muy buenos días. Les saludo con muchísimo gusto. Allá son buenas tardes. Y Rolando Briones Arteaga, buenos días, profe, aquí al pendiente.
Nelson Carrillo, buenos días. Tony Chediak, buenas tardes. Se escucha bajito, profe. Pues súbele a tus micros, querido amigo, porque aquí si me lo acerco más, vas a escuchar hasta cómo me truenan los dientes, ¿ok? Lo vamos a dejar ahorita aquí. Pero yo creo, por lo que veo aquí, que hasta se distorsiona. Yo creo que estamos bien. Súbele tú lo más que tú puedas ahí a tus dispositivos. Alexis Díaz, yo pensaba que a lo mejor no estaba suscrito porque no lo miraba. No, Alexis, dejé de hacer video por 3 días consecutivos. Uno por el vuelo, que salía a las 6 de la mañana de allá de California. Y pues ni modo que hiciera video a las 4 de la mañana. Así que me fui de California y no pude hacer video ese día. Después, por un asunto de que no se pudo, no había manera, no teníamos internet, no teníamos electricidad. Ayer lo mismo. Y finalmente, pues ya hoy pudimos estar aquí con ustedes. ¿Quién más? Rubén Rosso, Velo Cripto, José Aguirre, Claudio Criollo, muy buenos días. Nelson Carrillo, desde la caída de Luna perdí casi todo mi dinero y estoy desenganchando desde entonces. Pues sí, pero no te vas a quedar traumado para toda la vida, ¿verdad que no, Nelson Carrillo? Ya les he comentado yo que a mí me robaron 2.56 de Bitcoin, que era todo mi capital de trading en aquel momento. Me dejaron con una mano adelante y la otra atrás, con una hoja de parra, como si fuera yo Adán. Y sin embargo, con carácter, con decisión, con esmero y dejando pasar el tiempo y operando con prudencia. Y bueno, yo me dije en aquella ocasión, te robaron dinero, no te robaron lo que tú eres. Tú no eres solo eso. Tú eres un trader que ya tiene una experiencia y entonces te recuperas o te quedas ahí en el suelo. Pues yo me puse a recuperarme. Así que invitamos a Nelson Carrillo a que tome aire, busque un capital y venda unos cacharros viejos y vuelva a operar. No por una moneda que te hizo esa cosa de irse casi a cero, no por eso va a pasar siempre con aquellas inversiones donde tú te metas. Nada más, por favor, deja de andar entrando en proyectos que no sabes tú ni cuánto duran, ni cuándo comenzaron, ni para qué sirven, etcétera. Es mejor estar en proyectos que llegaron para quedarse. Vámonos rápidamente al gráfico, queridos amigos, porque si no, el video se nos va a hacer muy largo y a la hora de traducir para los subtítulos en inglés, pues la cosa se pone peor todavía para mí, ¿ok? Vamos a poner la intro del gráfico de una semana y vamos a pasarnos por este lado para revisar el gráfico. Miren, ¿qué marcianadas está mostrando José Luis Higareda en su canal Trading en Español Higareda en este momento? Lo que estoy mostrando es que estamos en esas dos velas que yo les dije que se iban a asomar por arriba de la media exponencial de 55 periodos color naranja. Lo que pasa es que mucha gente piensa que una vela semanal debe estirarse en un ratito y a las 2 o 3 horas ya está recogida para dar paso a la que sigue, pero no. Una vela semanal dura eso, una semana. Y si yo digo 2 mechazos o 2 mechas en gráfico semanal, pues ustedes tienen que entender que a partir de que se dé la primera mecha, tenemos que esperar otra semana para que se dé la segunda mecha. Yo creo, queridos amigos, que esta vela semanal no la podemos juzgar todavía, cuando todavía le faltan 3 días con 11 horas para cerrar, y que tenemos que esperar a que cierre la semana para poder juzgar a esta vela. Es una vela de indecisión, tiene un poquito de mecha por arriba, tiene un poquito de sombra por abajo y tiene un cuerpo pequeñito y en rojo. Si el efecto Powell del día de ayer fue eso que ven ahí, entonces nos hizo lo que el aire a Juárez, o sea, no nos hizo nada. Entonces, en gráfico semanal tenemos dirección alcista y el precio va acompañando. Tenemos la pendiente ya positiva, indicando que esto ya no es un rebote, sino que es un movimiento consolidado de recuperación alcista. Y con muy buen volumen, por cierto. Quiero que vean aquí abajo y vean el volumen. Si se fijan aquí y ven la dirección y ven al precio acompañando y ven que ahí donde está el precio en este momento ya está por arriba de las dos medias exponenciales, lo cual significa que tenemos ya puntos fuertes para continuar subiendo, pero que además nunca, perdimos por unas semanas aquí el punto de control del perfil de volumen, pero en esta vela que cerró el día lunes 9 de enero recuperamos el punto de control y a partir de ahí siempre hemos conservado probabilidad mayor alcista. Entonces, con probabilidad mayor alcista, puntos fuertes para continuar subiendo, dirección alcista y el precio acompañando y pendiente positiva indicando que el rebote validado en gráfico semanal ya no es un rebote validado, sino un movimiento consolidado de recuperación alcista, pues Bitcoin todavía puede continuar subiendo en gráfico semanal. Pero yo les he dicho que yo no soy muy optimista para este movimiento y que yo espero 2 mechas por arriba de la media exponencial de 55 para después volver a corregir.
En la corrección que sigue, amigos queridos, si nos va excelentemente bien y los tiempos han cambiado y el mundo ha cambiado, y con el problema, ya ven que hemos pasado ahora por una guerra que todavía está viva, que todavía está vigente y que cada vez se recrudece más por momentos. Ya ven que estamos a punto de una escasez de productos y servicios, sobre todo de productos derivados de lo mismo, de los efectos de la propia guerra. Y ahora estamos con el problema del cierre de los bancos, puesto que porque Estados Unidos está tratando de corregir la inflación, pues está obrando sobre la única herramienta que ellos ven a un palmo de su nariz, y lo que están viendo ahí a un palmo de su nariz es que deben controlar las tasas de interés. Mientras sigan moviendo las tasas de interés para arriba, se van a poner más caros los créditos. Mientras más caros los créditos, menos dinero circulante y menos negocios y menos empleos. Entonces están tratando de controlar la inflación a base de sacrificar el ingreso de las familias, los empleos y el poder adquisitivo de las familias. Para poderlo recuperar, ellos dicen hay que retirar crédito, hay que poner difícil la creación de nuevos negocios, y pues no es una muy buena y muy inteligente solución. Hay un término medio que es el que deberían estar tomando. Yo pensé que iban a suavizar un poco las medidas con las tasas de interés. No la suavizaron, la dejaron en 25 puntos. No estuvo tan mal, pero tampoco estuvo bien. Y bueno, queridos amigos, como Bitcoin está atravesando por nuevas condiciones en las que los bancos están quebrando, ya van 3 bancos bastante importantes que están cerrando, que están declarándose en quiebra o que requieren un rescate, y que ya dijeron que sí los van a rescatar, pero que solo a los más grandes y no a los más chicos. Pues la gente está huyendo en estampida con su dinero de sus bancos y está pasándose lo más rápido que puede a los bancos más grandes. Esto significa que va a haber una especie de contracción en el asunto bancario y que se van a quedar solamente aquellos que vale la pena rescatar y seguir manteniendo, imprimiendo e imprimiendo más y más dinero para sostener a esos bancos chapuceros y horrorosos que prestan mucho más de aquello que tienen en depósitos y tienen permiso para ello, y que de repente se declaran en quiebra y dicen que no hay dinero y se acabó, y se roban el dinero de toda la gente. Parece ser que hay seguro para $250,000 por cada cuentaviente, y eso y nada es prácticamente lo mismo. ¿Cuántos americanos habrán que tienen mucho más que $250,000 metidos en los bancos? Por supuesto, se están yendo a los más fuertes. Mientras más grande el banco, menos posibilidad de que cierre, porque sería una vergüenza y una pérdida de credibilidad y confianza a nivel ya global. Y bueno, lo que pasa con Bitcoin en este caso es que al estar ocurriendo eso, pues podría ocurrir que con esta última aproximación que está dando a la media de 55 Bitcoin, la atraviese para después apoyar en este punto de la media exponencial, más o menos por los 24,500 o los $25,000, y podría ocurrir que a partir de ahí rompa tendencia bajista y comience tendencia alcista. Entonces, el retroceso que estamos esperando desde muchas semanas para atrás, una vez que se elevara y tocara la media y se asomara con 2 mechas por arriba de la media naranja, pues el retroceso podría terminar por aquí por los 24,500 o $25,000, por las condiciones nuevas y por lo que estoy hablando de la quiebra bancaria. Si eso ocurre, significa que la gente está viniendo a buscar refugio también en el mercado cripto, y que la explicación de esta vela semanal verde anterior viene de ahí, de que la gente está buscando refugio. Si sigue viniendo capital, por supuesto que Bitcoin no caería y comenzaríamos a subir. Así como va Bitcoin, podría continuar subiendo. Yo no digo que sea estrictamente obligatorio que haga un retroceso. A mí me gustaría que lo hiciera, porque por ahí por los 24,500 y los 25,000, con todo gusto yo estaría comprando más Bitcoin para prepararme para la ruptura de la tendencia semanal. ¿Será tiempo acaso de ya estar hablando de un cambio de tendencia semanal en Bitcoin? No lo es. No es el momento de hablar de ello. Necesitamos que pasen más semanas para poder pensar en que va a haber cambio de tendencia en Bitcoin. Pero por lo que se está viendo, y con el monitor desarrollando un valle verde nuevo y que todavía tiene para seguir desarrollando para arriba, y con la pendiente recién adquirida en positivo para el ADX, que te dice que el movimiento bajista terminó, que teníamos un rebote y que ese rebote ya se convirtió en un movimiento consolidado de recuperación alcista, y con las condiciones bancarias de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en otras partes de Latinoamérica y el mundo. Ya en Suiza quebró un banco también bastante importante, o al menos está a punto para rescate o quiebra.
Pues queridos amigos, estas condiciones son nuevas y si la gente sigue buscando refugio en las criptomonedas, sobre todo en Bitcoin, vamos a tener una subida de Bitcoin y un cambio de tendencia. Entonces, primer escenario, y muy bueno y muy optimista, sería que retrocediéramos cuando mucho hasta $25,000 para continuar subiendo. Segundo escenario, que la caída fuera estrepitosa y espectacular y que alcanzáramos a llegar hasta el punto de control del perfil de volumen en el tiempo. Y esto implica una bajada hasta los 19,278. Esto es lo que nosotros teníamos dibujado desde hace semanas atrás. Subida con 2 mechas por arriba de la media de 55 periodos color naranja y exponencial para retroceder hasta el punto de control que sería la zona de máximo soporte en semanal. Y después continuaríamos subiendo tal vez, y aquí está la flecha, o cayendo hasta los $9,000. En esta semana y la que sigue, en lo que queda de esta semana y la que sigue, se va a definir si Bitcoin va a hacer cambio de tendencia en semanal. Miren qué cerca está ya la media exponencial azul. Bueno, déjenme colocarme encima del punto que quiero que observen. Miren qué cerca está la media exponencial color azul de la media exponencial color naranja. Si tenemos un cruce de medias, se va a dar dentro de 2 o 3 semanas más adelante. Y si hay un cruce de medias y el precio se eleva por arriba de $34,000, vamos a tener cambio de tendencia en semanal y nos vamos a tendencia alcista. Y ya no volveríamos a ver a Bitcoin por debajo de 20,000 y mucho menos lo veríamos en 19,000 y mucho menos en 16,500 y mucho menos lo veríamos en $9,000. Esta flecha roja punteada que les tengo pintada aquí baja hasta los 9,200 o $9,300. Y eso quedaría borrado del mapa. Yo me voy a atrever a desaparecerla de una vez en este momento, por las condiciones que estoy viendo a nivel mundial con el tema de los bancos. Mientras no frenen ese fenómeno, ese efecto dominó que está ocurriendo en muchos bancos, a partir de la caída de FTX, que además estaba involucrado en temas de financiamiento de candidatos y cosas de gobierno, y luego con la caída de los bancos de Silicon Valley, y luego con la caída del suizo, y etcétera, etcétera. Por esas condiciones les digo que veo muy probable que Bitcoin, en caso de corrección, ya no caiga por debajo de 19,278. Y es muy probable que la pequeña corrección termine en 25,000 y 24,500. Y es muy probable que a partir de ahí nos quedemos alcistas y que esta zona de aquí ya no vuelva a ser tocada y nos quedemos así como lo estoy dibujando en pantalla en este momento. Estoy siendo demasiado optimista, lo sé, y sin embargo, les digo que yo me voy a quedar con este análisis semanal y esta proyección. Retroceso desde cualquier altura a la que se eleve todavía en estos días, para tocar y apoyar en medio de las 2 medias exponenciales por ahí por los 24 y los $25,000 y para continuar subiendo después y regalarnos un cambio de tendencia. Entonces, ¿qué significa esta línea punteada en rojo? Que todavía veo bastante probable que baje esta zona, pero lo más probable que yo veo es que baje solamente a 24,000 antes de continuar subiendo. Y de hecho, les repito, no tiene obligación de corregir. Se puede seguir así como va, porque ahora que está el asunto de los bancos, ahora es el momento de que los capitales fluyan hacia Bitcoin. Gráfico semanal, queridos amigos, y por varias semanas para adelante, acostúmbrense a este dibujo que tenemos en pantalla. Vamos a ir eliminando aquellas flechas que no nos dieron la razón y nos vamos a quedar con aquellas que nos vayan dando la razón. Pero estamos preparados entonces para recomprar desde 24,500 para abajo. Toda caída de Bitcoin por debajo de 25,000, tendremos que aprovecharla para recomprar Bitcoin. Si ustedes son de los que vendieron por debajo de 25,000, pues tendrán que recomprar a Bitcoin con una pequeña pérdida para acompañarlo en ese cambio de tendencia y nos iríamos otra vez rumbo a 35 y a 40 y a 50 y a 70 y a 100,000 y a $130,000. Ayer me preguntaban que qué opinaba yo de lo que había dicho el ex CEO de Coinbase. No recuerdo su nombre del cuate, tiene un nombre ahí un poco raro, es de Asia. Pero yo les dije claramente en el Twitter, yo puse que yo de lengua me como un kilo. Yo puedo decir que Bitcoin va a llegar a $1,000,000 mañana y no por eso
y no por los cargos que yo haya tenido en el pasado, no por eso Bitcoin va a llegar a $1,000,000. Entonces, asegurémonos primero de volver a los 40, veámoslo pasar por los 50, que nuestros ojos contemplen la llegada de nuevo a 70,000 y entonces hablamos de hasta dónde puede llegar Bitcoin. Mientras tanto, queridos amigos, todo retroceso hasta 24,000 es para recomprar a Bitcoin. Así me quedo, así voy a actuar yo y ustedes hagan como mejor les parezca, pero comparen mi análisis y mi proyección con el suyo y entonces tomen decisiones sobre su propio capital. Vamos a pasarnos al gráfico de un día. Me gustaría echarles una miradita en el chat, pero sucede que si hago semejante cosa, pues el video se sigue extendiendo y extendiendo. Voy a hacerle caso a un consejo que me dio uno de mis colaboradores el otro día y que me dijo que yo tenía que estar más en contacto por aquí en el chat, que los fuera viendo, aunque no comentara y no destacara en pantalla, pero que pudiera irlos viendo con cierta frecuencia. José Aguirre, ya te habíamos saludado. Tulio Angulo, buenos días. Sebastián, muy buenos días. Ya está muy bien el audio. Miguel Vargas, saludos, bendiciones. Hugo Anaya, muy buenos días. Arturo Rivera, ¿dónde andaba, profe? De viaje por la República Mexicana y voy a seguir todavía. Leandro Brusera, ¿ves una posible bajada a 22K en este año? Ya no, por ahora no, y acabo de concluir el gráfico semanal y te digo que a 22 no, pero a 24 sí. $2,000 para Bitcoin son poca cosa, podría alcanzarlos en un mechazo y luego retroceder. Así que nunca hay que decir de esta agua no he de beber, pero yo creo que hasta 24 y yo por ahí voy a estar comprando lo más que pueda de Bitcoin. Voy a comprar en 20, voy a reservar un capital para comprar en 20 y en 22, pero ya no hay certeza de que vuelva a bajar a esa zona, sobre todo por el escenario que tenemos con el cierre de bancos, ¿ok? ¿Qué más? Nayeli Hernández, bonito día, profe, ya puse mi like, muchas gracias. Sergio García, buenos días. Jair Humberto Salinas, buenos días. Aún con resaca, dice. No, yo no tengo resaca, yo ni tomo, yo ni pruebo el alcohol. Me tomaré de vez en cuando una copita en una comida, pero serán 2 veces al año. Simón Corrales, buenos días, profe, se le extrañó. Si le da tiempo, un ojo a YF1. Mira, tengo en la mira revisar a Litecoin, porque estamos en pre-halving y parece ser que le afectó en absolutamente nada el tema de la caída de ayer así que voy a revisar a Litecoin y por supuesto te reviso a YF1. Abdalá Sefair, muy buenos días, ya está su merecido like. Suban los likes, queridos amigos. Yo sé que habemos poquitas personas porque estoy fuera de horario y que estamos muy temprano para la mayoría de ustedes, pero por favor, lléguenle cuando menos allí unos 200 o 250 likes. Estamos muy abajo todavía con los likes. Vámonos al gráfico diario que ya les puse la intro y vamos a revisarlo ipso facto. En el gráfico diario, esa vela roja de hoy que le quedan 2 horas con 37 minutos para cerrar, perdón, ¿sí? Le quedan 2 horas 37 minutos para cerrar. Esa vela es el efecto Powell, precisamente. Es el efecto de las palabras de la conferencia de ayer. Entonces, queridos amigos, un retroceso a buscar a la media azul es lo que teníamos dibujado. Lo tenemos dibujado sin tomar en cuenta el efecto Powell. Ni siquiera habíamos pensado en el efecto Powell cuando ya teníamos dibujado un retroceso a buscar a la media azul, porque en subidas como la que llevaba Bitcoin, un retroceso a buscar apoyo en una media exponencial como la de 10 periodos es perfectamente natural, normal y además es saludable. Así que está dando la oportunidad de comprar a Bitcoin en esta zona de aquí abajo. Si me preguntan si yo ya compré Bitcoin, les digo que yo estoy comprando a Bitcoin en esta vela roja. Y que si cae más y baja hasta 25,000 voy a comprar más, y que si cae a 24,500 voy a comprar, y que si cae a 24 voy a comprar, y que si cae a 20 voy a comprar. Ustedes ya saben cuál es la mecánica aquí en este canal y qué es lo que yo promuevo en el caso del spot, o sea, compras verdaderas con verdadero dinero sin apalancamiento. No estamos hablando de contratos de papel, estamos hablando de compras verdaderas en spot. Tenemos dirección alcista y el precio va acompañando a pesar de esa vela roja. Tenemos la pendiente negativa en un rebote bien validado alcista y estamos haciendo un simple retroceso a la media de 10 para continuar subiendo. Y les tengo un trazo hasta los 30,000, solamente que no sabemos en qué momento va a romper la zona de los $28,800, que no ha podido atravesar en 3 intentos que ha hecho de atravesar esa zona. Significa que por ahí hay muchas órdenes de ventas y que atravesar eso
Mientras no atraviese esa parte, no vamos a poder soñar con los 30,000. Yo creo que Bitcoin va a continuar alcista hasta los 30 antes de una buena corrección. Y la siguiente corrección, después de tocar los 30, creo yo que va a ser una simple aproximación a la media de 55 periodos y exponencial para buscarla por aquí por los 26,000 antes de continuar subiendo. ¿Por qué estoy diciendo semejante cosa? Porque hubo un cruce alcista de medias exponenciales que verificó o validó el cambio de tendencia a alcista. Recuerden que habíamos perdido la tendencia, nos habíamos metido en una ruptura de una estructura y estábamos a punto de perderla. De hecho, yo la declaré perdida, la tendencia alcista recién conquistada y diaria. Yo la declaré perdida por un par de días y después la recuperamos con esta vela de aquí que cerró el día lunes 13 de marzo, recuperamos la tendencia y con la siguiente la verificamos o la validamos otra vez. Entonces tenemos tendencia bien marcada y alcista en gráfico diario. Y por acuérdense que la proyección que hoy estoy haciendo les alcanza para 7 a 10 días por delante. Pero recuerden que un cambio de tendencia diaria no puede ocurrir de la noche a la mañana, le va a llevar un cierto número de días, un cierto número de semanas. Y a mí me gustan cuando menos 6 semanas más adelante para seguir alcistas en gráfico diario, con tendencia. Por lo tanto, su primera aproximación es probable que termine por acá por el día 3 de abril, 4 de abril, y hasta entonces tendríamos la primera aproximación a la media de 55. Si la media llevara una trayectoria parecida a la que estoy dibujando y conste que nunca se puede adivinar esa trayectoria, pues yo les diría que puede bajar el precio hasta $25,500 después. Y de ahí continuaríamos en tendencia alcista, subiendo todavía tal vez hasta los $33,000. ¿Ok? ¿Cómo me voy a quedar en gráfico diario? Me voy a quedar alcista en tendencia, con una zona difícil de atravesar por ahí por los 28,800. Y una vez que rompe esa zona, hay mucha probabilidad de que en un par de semanas o 3 semanas más adelante anduviéramos por allá por los $33,000 o $34,000. ¿Qué significa esto? Que lo que resta de marzo, estamos hoy a 23, una semanita más de marzo, o sea, 7 días más de marzo, para acabar de corregir y tocar la parte baja por ahí por los 24 y 24,500 para que todos hagamos algunas compras por ahí y luego va a seguir subiendo rumbo a los 30. Luego podría venir una corrección que busque a la media exponencial de 55, ahí todo el mundo va a correr como ratas huyendo del barco. Yo no, yo voy a estar volviendo a vender por la zona de los 30,000. Les pongo aquí un rectangulete rojo, porque yo les estoy diciendo claramente que yo estoy dispuesto a vender del capital de trading un buen tambache de satoshis en esa zona, para volverlos a comprar en esta zona de aquí abajo. Toda esa zona de ahí. Desde los 26,000 hasta los 25,000, yo voy a estar comprando de nuevo en aquella caída posterior. Esto está ya muy largo para adelante, como hasta las primeras 2 o 3 semanas de abril. Entonces, ¿cómo nos vamos a quedar? Por ahora, alcistas todavía, con una velita normal de retroceso por el efecto Powell. Y la vela que sigue probablemente sea otra vez una velita verde para empezar a recuperar lo que se perdió en el día de ayer y hasta hoy. ¿Ok? Tenemos un volumen que alcanza a tocar al promedio simple de volumen, por lo tanto, volatilidad va a seguir habiendo y la posibilidad de seguir subiendo queda viva. Estamos con tendencia semanal con tendencia semanal bajista, pero con tendencia diaria bien marcada y alcista. ¿Ok? Para unas 6 semanas más adelante, Bitcoin debería continuar lateral o subiendo, pero hay un punto por ahí por los 30,000 que se va a poner peligroso para una caída donde a lo mejor volvemos a tocar los 25 o los 24 y ahí hay que volver a estar comprando a Bitcoin para acompañarlo hasta $34,000. Muy probablemente Bitcoin haga cambio de tendencia semanal y si eso llega a ocurrir en gráfico diario nos podemos quedar en tendencia alcista durante un par de meses o 2 meses y medio más adelante, ¿ok? Tendencia diaria alcista, tal vez 2 meses más adelante, siempre y cuando se dé un cambio de tendencia en semanal, ¿ok? Listo.
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues recomprando en la parte baja, cada vez que retroceda rumbo a los 24 hay que estar comprando y cada vez que suba rumbo a los 30 hay que estar vendiendo. Les voy a dejar aquí un rectangulete en amarillo hasta los $30,000, por ahí, y se los dejo. Se los debería dejar en verde, pero se los voy a dejar todavía en amarillo. Probablemente Bitcoin trace un rango en esa zona entre los 30,000 y los 26,500 dólares. Y por la parte baja estaríamos comprando y por la parte alta estaríamos vendiendo. ¿Listo? Les leo en el chat un par de comentarios por ahí y volvemos al gráfico de 4 horas. Tulio Angulo, saludos, buenos días. Sebastián, buenos días, ya está bien su audio, gracias. Miguel Vargas, saludos, profe, bendiciones. Buenos días a Hugo Anaya, buenos días a Arturo Rivera. ¿Dónde andaba, profe? Paseando y trabajando y haciendo negocios. Leandro Brucera, ¿ves una posible bajada a 22K? Poco difícil, ya lo hemos contestado. Vámonos hasta acá abajo a buscar a Sergio García para saludarlo, a Jair Humberto Salinas, a Simón Corrales, por aquí anda, yo no sé si lo estoy señalando en pantalla o no. Sí, ahí está Simón Corrales. Saludé hace rato a Abdalá Sefair, lo volvemos a saludar. José Adán Reyes, buenos días. Gracias por el análisis. Escríbeme análisis con S, querido amigo, porque con C me da con S. Ok, Néstor Blashik, like, muchas gracias. Oscar Torres, tenemos 188 usuarios y solo 92 likes. Es increíble e impresionante. ¿Quieren que me desaparezca otra semana? Con muchísimo gusto me desaparezco. Si no les sirvo para nada, entonces me desaparezco. Y ya, se acabó. ¿Qué es eso de que no me regalen un like que es gratis? Darío Leonel Sarabia, ayer esa caída me arruinó. ¿Por qué te agarró al revés? No debiste quedarte mucho tiempo dentro, había que salir inmediatamente y ponerse en la dirección correcta. Eso es lo que yo enseño en mi grupo VIP. Yo enseño a reaccionar a tiempo, querido amigo. Hay que reaccionar a tiempo. Si estabas colocado al revés, lo único que tenía que haber llevado era tu stop. Si te arruinó, es porque no tenías stop y no lo vuelvas a hacer en tu vida. Lección aprendida, ¿verdad que sí, Darío? Porque ¿por qué te ha de haber llevado más que un stop? O ibas corriendo el stop pensando en que ya va a acabar, y lo vas corriendo y pierdes cada vez más hasta que lo pierdes todo. No hagan eso, queridos amigos, pierdan un stop con muchísimo gusto, que se lo lleven y cambien de dirección inmediatamente, ¿ok? Vamos a anunciar los grupos porque, pues, si no me anuncio yo, entonces, ¿quién me anuncia? Miren, queridos amigos, hasta arriba del chat les dejé fijo este mensajito. Quiero que le hagan clic a ese enlace y quienes no me acompañan todavía en el grupo oficial gratuito de Telegram, acompáñenme haciendo clic allí. Una vez que le hagan clic a eso que les estoy diciendo, van a aparecer en este chat dados de alta aquí, formando parte de este grupo. Y aquí les dejo anclada la información de cómo pertenecer al grupo VIP. Aquí te digo las cuentas y las formas de pago que acepto y son $35 del grupo VIP y me tienen operando en vivo 3, 4 y hasta 5 veces a la semana, a veces más, porque hay días en que me conecto más de una vez al día si el mercado se pone volátil y me ven así como en el maratón, me ven operando en vivo el grupo VIP y les voy enseñando y respondiendo toda pregunta que tengan. Estamos por Telegram compartiendo la pantalla con los micrófonos abiertos para que cualquier duda que tengan me interrumpan y me hagan la pregunta, sea elemental o sea del nivel que sea, ¿ok? El grupo VIP es un grupo que vale muchísimo la pena. Se cierra el día 30 de mes. Ustedes dirían, no, que es que si me inscribo ahorita ya nada más me quedan 7 días. Yo te diría lo siguiente, espérate al día 25 y el día 25 te inscribes porque vas a estar pagando realmente todo abril. Yo del día 25 al 30 les regalo esos últimos 5 días de promoción y los que van a renovar renuevan desde el día 1 hasta el día 5 también. Ahí regalo otros días. Los que sí renuevan, qué bueno. Los que no renuevan, pues se quedan con otros 5 días de mi parte y se van. Entonces, espérense al día 25 y suscríbanse conmigo aquí en el grupo VIP. Créanme que les va a convenir y les conviene y mucho. Y el otro grupo es el de señales, al cual les estoy invitando también, vale $50.
Les decimos en cuál moneda vamos a entrar, a cuánto apalancamiento lo vamos a hacer, con cuánto capital de la cartera se le va a meter ahí, qué porcentaje de ese capital vamos a arriesgar. Se les dice dónde poner el stop y se les va gestionando con mensajitos de Telegram, donde les vamos diciendo cómo ir cerrando con ganancias alguna posición o cómo dejar que se lleven el stop o en qué momento se cancela una entrada porque ya no va a ser posible, etcétera, etcétera. Para quienes no tienen tiempo de estudiar conmigo en vivo, y conste que el video del grupo VIP se queda grabado y se les comparte para que quienes no me pudieron acompañar en esa sesión en vivo porque tienen otras actividades, puedan ver el video más tarde y escuchar todos los tips, todas las ideas y todas las respuestas a todas las preguntas más adelante cuando tienen ellos el tiempo. Así que les invito a los grupos. Haciendo clic allá arriba en el mensaje que está anclado ahí en pantalla y después en el grupo gratuito oficial mío para que no caigan con estafadores, porque miren, si me paso en este momento al primer plano, que es este, y les habilito este ticker que tenemos por aquí, verán que siempre estoy avisando que cualquier contacto que reciban, disque de mi parte, lo más seguro es que sea un scam, porque yo no contacto a nadie por redes sociales y yo no manejo capital de absolutamente nadie más que el mío. No manejo capital de nadie más que el mío. Permítanme abrir un poco una cortina, a ver si mejoramos un poquito la luz de esta emisión. Ya amaneció, así que podemos tener un poquitín más de luz. Pues ustedes saben el tipo de luces que se instalan en estos departamentos, en estos estudios que son como para venir a descansar, pues no son luces intensas, ¿verdad? Entonces yo no tengo muy buena luz en esta mañana, pero creo que ahí mejoramos, aunque sea un poquito. Yo no sé si apagase yo esta, pues no se mejora mucho, solo que me vuelvo un poco más paliducho. Nos vamos a quedar así, ¿ok? Vámonos entonces, queridos amigos, a seguir revisando y vamos a revisar el gráfico de 4 horas, ¿ok? Y aquí podemos meter ya la intro del gráfico de 4 horas. Y nos pasamos para acá para ubicarnos en el gráfico correspondiente y vámonos a revisar qué va a pasar con Bitcoin en las siguientes 48 horas más adelante. Miren, la vela roja del efecto Powell, nosotros la aprovechamos en la comunidad VIP, precioso aquí para abajo, operando en gráfico de 15 minutos. Cosechábamos, entrábamos, cosechábamos, entrábamos. Por supuesto íbamos a la baja, no al alza. Cuando el señor Powell empezó su conferencia, yo ya estaba listo con la comunidad allí y yo ya estaba listo para operar. Y si había un movimiento bajista, pues lo íbamos a agarrar desde el principio y nos íbamos con él. Y aprovechamos esa vela de muy buena manera. Todavía más tarde siguió dando dinero, pero después empezamos a operar para arriba. En el gráfico de 4 horas, una proyección que alcanza para 48 horas más adelante, yo tengo la obligación de decirles que Bitcoin está para subir un poco otra vez rumbo a los $28,500. Aunque tenemos la dirección bajista con una pendiente negativa, lo único que nos hace falta es otra velita verde después de que cierre esta, y a esta vela le queda una vida de 2 horas con 22 minutos y parece ser una vela bajista. Cuando esta se termine, que no va a ser escandalosa ni exagerada, cuando esta vela, puesto que estoy viendo que no hay volumen, y si no hay volumen, ¿a dónde le tira? ¿Para dónde creen que va a tirar? Para abajo, pero lenta, muy lenta. Entonces, cuando termine esta vela y nos regalen otra vela verde, este rango lo vamos a ampliar hasta aquí arriba. Y con la siguiente vela verde va a haber un cambio de dirección en el MACD. Con un cambio de dirección en el MACD y la pendiente negativa en el ADX tendremos un rebote validado. Y si encontramos un poco de volumen, puesto que se va a dar una vela verde, y alcanzáramos a tocar al promedio simple de volumen con una subidita en una barra de volumen aquí, entonces iríamos otra vez a $28,600. ¿Ok? Esto para mí, queridos amigos, es una aproximación bien cumplida desde el cruce de medias. Es una aproximación bien cumplida a la media de 55 para continuar subiendo. Porque si pudiéramos hablar de tendencias en gráfico de 4 horas, si pudiéramos hablar de tendencias, estamos en una tendencia alcista. Y como en gráfico diario hay tendencia alcista, no estoy diciendo ninguna barra basada aquí. Entonces es toque a la media para continuar subiendo. Y así va a haber una temporada en Bitcoin de toques a la media para continuar subiendo.
Oye, es que solo se elevó hasta la media azul y no está pudiendo atravesar. No está pudiendo atravesar en este momento, pero en las siguientes 2 velitas de 4 horas, dentro de 8 horas a más tardar, por supuesto que vamos a atravesar esa zona. Si para poder atravesar esa zona primero tiene que volver a tocar a la media de 55, pues eso ya será otra historia, porque podríamos hacer aquí, desde aquí, un nuevo intento de toque a la media, para amenazar con un cambio y una ruptura de medias pero bajista, pero lo más seguro es que va a ser siguiente apoyo a la media para continuar subiendo. Yo digo que las siguientes velas van a ser verdes y que esto que acabo de dibujar ahorita no debería estar dibujado, ¿ok? Yo digo que tenemos que estar cambiando esta flecha que tengo aquí por un caminito y que deberíamos decir, desde aquí, romper, apoyar y seguir subiendo. Se los voy a dejar nada más hasta los 28,800. Cuando vaya llegando ahí, fíjense cómo va de volumen y fíjense si el ADX cambió a pendiente positiva y empieza a marcar fuerza para el movimiento alcista, que por ahora podría ser pronto un rebote y luego se podría convertir en un movimiento consolidado de recuperación alcista que nos lleve a $30,000. Yo me quedo así. Esto es, queridos amigos, lo que yo voy a operar. Pero no se engañen. Si yo al rato veo que en vez de que aparezca una o 2 velas más adelante de 4 horas, o sea, dentro de unas 8 horas a más tardar, si yo veo que no aparecieron las velas verdes, sino que al contrario seguimos cayendo hasta la media, yo voy a estar operando ese movimiento a la baja, hasta la media de 55. Yo no le hago resistencia al precio. Si el precio va corriendo para abajo, yo lo opero para abajo. Si el precio va corriendo para arriba, yo lo opero para arriba. Yo soy como el agua, yo busco zonas de menor resistencia y por ahí voy fluyendo y punto, ¿ok? El problema, queridos amigos, es que en este momento no hay nada de volumen, ni para caer ni para subir. Entonces se puede meter en coma, como se metió aquí arriba con 4 velas que ni fu ni fa, y por aquí con 4 velas igual, y por aquí con varias velas igual, y como le pasa eventualmente. Pero me gusta que no vaya subiendo a puras velas verdes y me gusta que vaya dando sus respectivas correcciones. Así que, amigos queridos, la siguiente vez que toque a la media exponencial de 55, no me importa si es dentro de 8 horas, si es dentro de 12 o 24 horas, la siguiente vez que toque a la media exponencial de 55 es para comprar a Bitcoin ahí y para arriba. Les estoy hablando de una zona más o menos en los 26,500 y en los $26,000. Con un mechazo para abajo podría tocar los 26,000. Pero es para compras, no es para ventas en esa zona. Y ahí nos montamos para acompañar a Bitcoin rumbo a los 30,000, porque en gráfico diario acabamos de ver que podemos subir hasta $33,000. Así que, amigos queridos, retrocesos para aprovechar para comprar a Bitcoin. Y punto. Me quedo así. Si el movimiento bajista de ayer todavía no ha muerto y sigue siendo esto, puesto que tenemos dirección bajista y pendiente negativa en una especie de cae porque cae, entonces Bitcoin va a volver a intentar tocar a la media. Y si eso ocurre, pues amigos queridos, compramos a Bitcoin por ahí. Sin embargo, yo estoy esperando 2 velitas o 3 verdes ya para continuar la marcha alcista, con un cambio de dirección, una pendiente negativa, que ya la tenemos, y habría que subir hasta los $28,800. Yo creo que no los confundo, ¿verdad? O sea, si dentro de unas 2 horas y media vemos que la nueva vela no está pintando en verde, sino que sigue insistiendo en caer, pues nos ponemos a pensar en compras y nos ponemos a pensar en operar este movimiento bajista como lo que es en gráfico de 15 minutos y de 1 hora, lo operamos todavía a la baja y luego ya nos meteremos para arriba al toque de la media de 55, ¿ok? Para compras y ventas en spot hay que esperar a este rectángulo verde y aquí vamos a estar comprando, en este rectangulete de aquí, desde los 26,800 hasta los 26,400 hay que estar comprando a Bitcoin para acompañarlo rumbo a los 30,000 por lo menos. ¿Listo? Me puedo equivocar, así que comparen mi visión de mercado con la suya, comparen lo que yo estoy revisando a nivel macro, a nivel geopolítico, y según lo que ustedes vean, tomen sus decisiones sobre su propio capital. Yo les dejo a Bitcoin todavía con posibilidad de caer hasta la media en este mismo movimiento bajista que se desencadenó ayer, pero lo más seguro es que haya caído solo hasta la media para recuperar ambas medias y de ahí continuar subiendo.
Me voy a quedar así. Les voy a poner una línea por aquí donde yo pienso que se va a detener en esta caída. Se las dejo en color naranja. O no sé qué color dejarla porque para que sepan ustedes que es como una especie de frontera ahí. Yo no creo que Bitcoin atraviese los $27,100 para abajo. Yo creo que de esa zona de ahí, tomando en cuenta todas estas velas que ven acá, yo pienso que de esta zona de aquí podríamos rebotar para arriba, en esa zona de ahí. Así que estoy haciendo unas compras por esa zona y punto. Ahora sí, queridos amigos, vamos a revisar en complacencias criptográficas. Vamos a pasarnos por aquí para poner esa complacencia y una vez que se termine esa intro, les leo en el chat, saludo a algunas personas por ahí, revisamos a Litecoin en primer lugar, luego voy a revisar a YFI que me la pidieron hace ratito, luego voy a revisar a Phantom que la estoy operando, todavía hace rato sonó una campana ahí avisándome que o se llevaron un stop o le gané, ¿ok? Vamos a pasarnos por aquí. Déjenme revisar primero eso, a ver si se llevaron un stop por acá o si me dieron una ganancia. Me regalaron 14.37, esa fue la última ganancia. Y antes habíamos perdido anoche, durante la noche habíamos perdido 67, pero ayer yo estuve gane y gane y gane por allí abajo. Así que yo creo que estoy en negativo todavía aquí en BitGet y dentro de unos 3 o 4 minutos se va a saber si podemos operar a Phantom. En este caso es Phil, y acá estoy operando a Phantom. Y no sé si yo estaba a la baja. Sí, miren, pero yo acababa de perder en Phantom yo perdí un stop de 70.73, pero cuando les digo que yo estaba gane y gane y gane, me refiero a esta otra plataforma. Yo aquí estuve cobrando muchas y esta cartera está bastante sana. Y de estos 70.73, yo creo que ya recuperé estos 17, así que así como que digan que para estar preocupado, por supuesto que no. Ahora hay que saber si vamos a operar para abajo a Phantom o no, pero no lo vamos a saber hasta que hagamos un análisis, porque aquí hace un cruce bajista de medias y ahora podría comenzar aproximaciones a la media azul para continuar cayendo, pero todavía no se sabe. Entonces revisemos primero a Litecoin. Lo voy a revisar aquí en donde tengo a Ripple. Vamos a revisarlo en el libro de órdenes de BitGet, plataforma que nos patrocina, que me gusta muchísimo y que ahorita van a ver cómo coloco posiciones ahí. Y les invito a que se abran una cuenta bajo mi link de referidos porque yo uso estas dos plataformas y las uso mucho. Y los que se vayan a meter al grupo VIP, quiero que tengan en cuenta en las dos plataformas porque vamos a operar en las dos. ¿Ok? ¿Cómo está Litecoin en este momento? Corrigiendo hasta la media azul en gráfico de una hora para después continuar subiendo. Caída máxima hasta este punto de control del perfil de volumen por los 87.85. Y después para continuar subiendo. Tenemos dirección bajista con pendiente negativa en una especie de cae porque cae y el movimiento de gráfico de una hora es este. Litecoin en este momento va cayendo. El día de ayer le importó un bledo lo que pasó con Powell. Ella siguió su marcha alcista y llegó a tocar inclusive los 90 y casi los $92. Entonces una corrección es bastante saludable, qué bueno que la está haciendo y puede bajar hasta $89 antes de continuar, hasta 87, 80 podría caer antes de continuar subiendo. Aquí hay una zona que le puede servir de muy buen soporte con este punto de control del perfil de volumen diario de 2 sesiones diferentes. Entonces por aquí podríamos estar comprando a Litecoin, ¿ok? Tenemos un volumen que no alcanza el promedio simple, por lo tanto no es una caída peligrosa y veníamos de un movimiento consolidado de recuperación alcista. Ahorita tenemos una especie de cae porque cae y el peor de los escenarios sería que bajara a buscar incluso a la media de 55. Pero así como va la trayectoria de la media, nos alcanza bien ese rectángulo verde para detener la caída. ¿Ok? Porque para bajar hasta la media podría llevarle unas 4 o 5 velitas todavía y si la trayectoria de la media de 55 continuara más o menos así, pues este rectangulete verde que les dejé, ay caray, a ver, permítanme cambiar de herramienta.
solo para soltar la anterior. Les estoy diciendo que podría caer por aquí a la zona de los 86.25, por mucho, y de ahí para arriba. Eso es gráfico de 1 hora, lo cual significa 5 a 7 horas más adelante en proyección. Por lo tanto, a los que hacen scalping y el scalping un poco más amplio en horas, ahorita pueden operar a LTC a la baja, hasta la media y hasta estos 2 puntos de control del perfil de volumen. Por lo menos hasta 86.91, pero hay cierta posibilidad de 86.25. ¿Se le puede operar a la baja en scalping? Sí. Si entraste allá arriba y vas a la baja, vas a poderle cobrar hasta un 6%. Pero si te vas a meter apenas en este momento en un scalping bajista aquí, ya no hay para mucho, hay como para un 3,5% o un 3% a la baja. Yo les diría que a Litecoin no lo operen a la baja, opérenlo esperándolo aquí abajo en la media para comprar y montarse para arriba, porque para arriba no tiene límite. Litecoin antes de su halving puede llegar a $100. Eso es gráfico de 1 hora. Vamos a revisarlo en gráfico de 4 horas y ahí le vamos a parar. Para el gráfico de 4 horas, Litecoin tiene dirección alcista y pendiente positiva en un movimiento consolidado de recuperación alcista. Está en una pequeña corrección natural, normal y saludable para seguir su viaje rumbo a los $99 dólares. ¿Ok? Vamos a quedarnos así. La flecha quedó un poco fea, pero vamos a quedarnos así. Si baja a tocar a la media azul, ahí estaremos comprando y entrando para arriba. Apalancados o no, hay que esperar a que retroceda hasta la media azul para una entrada alcista. Tenemos en gráfico diario seguramente una tendencia bien marcada y alcista, y en gráfico de 4 hicimos un cruce de medias exponenciales el día 22 de marzo, y a partir de allí, o sea, ayer, y a partir de ahí esto tiene para continuar subiendo en toques a la media azul o en toques a la media de 55. Aproximaciones a las medias para continuar subiendo. Así se queda Bitcoin. Si lo van a operar a 48 horas más adelante, se opera para arriba. ¿Te metes ahí donde va o te metes cuando toque a la media azul? ¿Listo? Listo. Vamos a revisar a YF1. En complacencias cripto, y vamos a revisarlas en el libro de órdenes de BingX, donde quiera que sea que me lo vaya yo a encontrar. Acá está. Gráfico de 4 horas, YF1. Vamos a ver cómo están los indicadores. Me marca dirección alcista con pendiente horizontal ligeramente positiva. No hay volumen. Está para quedarse dormido en esa zona donde se encuentra. Probablemente encuentre volumen más tarde y comience a subir. Pero mientras tanto no está pudiendo con la media de 55 y está coqueteando con cruces alcistas y cruces bajistas y está en una lateral espantosa YF1. No se desesperen con ella, tarde o temprano va a tener que salir de ese rango. ¿Ok? Y tiene que ir a tocar, cuando menos la parte alta del mismo, pero no en este momento. En este momento todavía está con un movimiento bajista. Y después tendremos un rebote. Mientras tanto, queridos amigos, yo no operaría a YFI. Y si lo opero, lo operaría para abajo. Durante unas 8 horas, o tal vez 4 nada más, yo operaría YFI para abajo, no para arriba. Porque no tiene condiciones para seguir subiendo. Y para los que quieran validar este rebote que ven aquí, no tenemos nada de volumen, así que ¿cuál rebote? No está pudiendo con las medias y punto. Así que para abajo acompañando a Bitcoin hasta esta zona de aquí. Una zona de posible parada muy sólida son todas estas velas de aquí. Así que si se van a meter a comprar a YF1 en spot, espérenlo entre los 8.259 y los 8.080 y ahí lo compran. Y si lo van a hacer para operar apalancados, el movimiento actual todavía es a la baja, no es alcista. ¿Ok? Entonces yo me esperaría para una entrada alcista, yo me esperaría esta zona y yo lo agarraría aquí para aprovecharle un 20%. Y bastaría con un stop del 5,5 al 6%.
y me montaría para arriba en YF1. Les leo en el chat y vemos si seguimos revisando moneditas. Angélica Rosero, un abrazo. Buenos días, profe, hemos madrugado, siempre estoy con usted, profe, aunque no escriba, tiene siempre mi like. Hazme el favor de escribir siempre, porque también con eso nos ayudas, ¿ok? Néstor Blasic dice like 66, madre mía. Vamos a ver cómo van con los likes. Me va a deprimir, pero vamos a ver cómo van con... Yo tengo la culpa porque estoy en un horario que no es el correcto. 201 likes, vamos bien, vamos bastante bien, no me deprimieron, eso es maravilloso, gracias. Entonces déjenme seguirles leyendo en el chat. Por cierto, yo quería ver en qué pantallita ando, porque estoy con una sola computadora. Yo no veo mi pantallita del... O sea que no sé si estoy... No sé si tengo camarita en esta escena en la que estoy en este momento. Me voy a tener que cambiar para acá. A ver si aparece la camarita por allí. Díganme si me están viendo ustedes en una camarita por allí porque me estoy preocupando. ¿Ok? Parece que no hemos tenido la camarita en ninguna de las dos escenas donde estoy revisando y analizando. No hemos tenido camaritas. No tenemos las camaritas. Vamos a ver por qué. A ver, en esta escena, ¿por qué no está habilitada la cámara? ¿Dónde está mi cámara? Aquí. Pero aquí dice que sí está. Entonces voy a ir aquí. A ver qué pasó con mi cámara. Déjenme poner por un instante esta de FaceTime. Ahí apareció ya. Entonces aquí ya debería aparecer la otra. Y aquí ya deberíamos tener camarita. Y creo que lo mismo vamos a tener que hacer con la otra escena. Esta de aquí. Ya la tenemos. Miren, con arreglar una se arreglaron las dos. Entonces me quedo de ese lado. Ahí donde estoy, ahí estoy bien. Y vamos a leerles en el chat a ver qué otra cosa me están poniendo por ahí. Cristian, buenos días, un abrazo querido amigo. Nayeli Medina, gracias por la miniatura de hoy. Muchas gracias. Neira Calderón, que si puedo revisar a XRP, ya lo tenía yo hace rato en pantalla, ahorita lo vamos a volver a poner, ¿ok? Vamos a revisar a XRP con muchísimo gusto, puesto que tienen días extrañándome y no habíamos hecho complacencias en varios días. A ver, XRP USDT. Libro de órdenes. Bueno, pero es que ¿acaso acabé con YF1 o no acabé con YF1? ¿Dónde está BinX? Aquí está BinX. Vamos a revisar a XRP y regreso rápidamente a YF1, ¿ok? Aprovechando que ya está aquí en pantalla. Dirección bajista con pendiente ligeramente positiva. La pendiente positiva todavía marca fuerza para el movimiento alcista anterior y todavía marca 33.48 para seguir subiendo. Este retroceso que lleva en una especie de cae porque cae, del cual ya salió porque no tenemos la pendiente negativa en este momento, pues nada, era un intento de aproximación a la media para continuar subiendo. Lo más seguro es que Ripple se va a meter en una especie de rango por aquí. Se los dejo de una vez marcado y les digo que vamos a ir a la parte alta de dicho rango. Así. En unas 48 horas más adelante, Ripple debería andar otra vez en la parte alta, en ese mechazo que dio, o cuando menos en los 0.4764. Ajá. No estamos en un cae porque cae en este momento, pero podría seguir cayendo y apoyar en la media azul. Hay dos posibles entraditas para Ripple. Una por aquí, que les dejo en verde oscuro. Estamos hablando de 0.4342 y 0.4382. Ahí hay una primera entradita alcista. Si por alguna razón decide que va a seguir cayendo y yo eso no lo controlo, pues te va a dar otra entrada por aquí abajo. Si cae aquí es para montarse para arriba. Y ahí te da la siguiente entrada. Entonces hay dos entradas probables, una en 0.4195 y hasta 0.4119 y otra en 0.4382 y hasta 0.4342.
Pero a Ripple yo no lo operaría en este momento para abajo. Yo esperaría que terminara de caer y apoyara en la media azul y yo me montaría, pero para arriba, no para abajo. Por supuesto que me puedo equivocar y por favor ustedes comparen lo que yo veo con lo que ustedes ven y luego ya obren en consecuencia. Déjenme ver si terminé yo el análisis de YFI, porque tuve por ahora ahí como una lagunita mental y no sé si lo terminé o nada más dije algunas apreciaciones. Dijimos que lo íbamos a revisar en el gráfico de VINX. Aquí está. Sí lo terminé. ¿Ok? En este momento marca dirección alcista con pendiente positiva. La pendiente positiva todavía se estaría refiriendo al movimiento bajista anterior. Entonces puede corregir. Yo creo que lo más probable en gráfico de 4 para YF1 es una corrección hasta este punto de control que te dejo aquí. Puede bajar hasta los 8,419 y luego continuar subiendo. Ahí les puse las entradas, ¿ok? Sí lo habíamos terminado. Perfectamente bien. Vamos a ver qué otra me están pidiendo por aquí en el chat y revisamos unas dos más. Que me avise, Cristian, cuánto tiempo lleva corriendo el video para saber cuándo parar. Graciela Velasco, un abrazo hasta Chile. Rey Bermúdez, gracias por estar aquí. Él es de la comunidad VIP, lo conozco muy bien y es excelente trader. A veces lo agarran al revés todavía, pero ya entendió que hay que reaccionar a tiempo. ¿Quién más? Nidia López nos manda un apoyo aquí para el canal con un super thank you, diciendo con un apoyo ahí. Muchas gracias, Nidia. Que la vida y el universo te lo multipliquen por millones. Estás poniendo en práctica gratitud y generosidad al mismo tiempo, dos pilares fundamentales para el éxito personal y económico. 1,000 millones de gracias y pídeme alguna moneda para que valga la pena tu inversión ahí. Pero si no pides nada a cambio, pues doblemente admirable lo que acabas de hacer. Muchas gracias. Por fin puedo escucharle, me dice. Tuti Yoko, hola profe, para hacer más dinámico el video debería saludar en forma más general y leer en voz alta solo las preguntas. Disculpe si no le agrada mi comentario, lo miro siempre. No, me agrada mucho tu comentario. A ver, te voy a comprender lo mejor que yo pueda. Para hacer más dinámico el video debería saludar en forma más general, aclárame un poquito eso, y leer en voz alta solo las preguntas. Ah, eso sería fantástico. Podemos revisar, dice José Jiménez, dice, podemos revisar, déjenme ver a quién tengo en pantalla en este momento, a nadie. A ver, vamos a poner a José Jiménez. No entra. Ahí está. Vamos a poner a José Jiménez que dice, podríamos revisar, él es de España, que si podríamos revisar a Phantom. Por supuesto que sí, porque yo lo he estado operando, entonces vamos a revisar a Phantom con muchísimo gusto. Y vuelvo y le sigo leyendo en unos segundos más adelante. Solo limpiemos eso y pasémonos al gráfico. Aquí mismo donde tenemos a YF1, vamos a revisar a FTM, a menos que lo tenga en otro gráfico, y aquí lo tengo, por cierto. Y si ya lo tengo aquí, pues vámonos directamente a Phantom, ¿ok? Para ver si lo podemos seguir operando o no. En gráfico de 4 horas tiene dirección alcista con pendiente negativa en un rebote validado. Se topó con pared al topar con el punto de control del perfil de volumen en el tiempo y no está pudiendo avanzar de ahí. El precio va a retroceder a buscar comprimirse dentro de las dos medias y después va a continuar subiendo. Aunque tengamos un pequeño retroceso en este momento en gráfico de 4, Phantom en gráfico de 4 está para seguir subiendo con volumen. Y estamos tan cerquita del punto de control que es muy fácil que lo atraviese. Por lo tanto, hay rango y el rango es ese que tengo dibujado aquí. Y vamos ahora de la parte baja a la parte alta de dicho rango. Retroceso a las dos medias para comprimir antes de continuar subiendo. Si ustedes pueden agarrar a Phantom en un toque cercano a la media de 55, yo les diría que es una entrada muy buena y que ahí se monten para arriba, ¿ok? Pero por lo pronto revisémoslo en gráfico de 1 hora para ver si lo podemos operar todavía bajista antes de montarnos para arriba, todos aquellos que hacemos scalping, ¿ok? Dirección alcista pendiente negativa, rebote validado, pero el rebote se acabó en el toque al punto de control y no pudo con él. Ahora va retrocediendo
buscando la parte baja de un ¿qué? De un rango. Y ese rango sería más o menos este. Miren, estas dos pedazos de cuerpo de vela aquí yo no lo voy a tomar en cuenta porque esto es parte del efecto Powell y el terror que causó, ¿no? El FOMO y el FUD que causó. Yo me voy a quedar hasta estas dos de aquí y lo vamos a dejar así. Estamos yendo a la parte baja de este rango, no con mucha certeza de alcanzar a tocar la parte baja, pero eso es lo que está ocurriendo ahorita. Acaba de abrir una vela nueva que abre en verde, pero yo no le creo nada. Yo creo que va a seguir cayendo y que se puede operar a Phantom todavía a la baja, no al alza, ¿ok? Hay buen volumen, hay puntos fuertes para continuar cayendo y hay probabilidad mayor bajista. Aunque teníamos un rebote validado, estamos a punto de hacer un cambio de dirección en el MACD y con este cambio de dirección y la pendiente negativa nos vamos en un cae porque cae a la parte baja del rango. Para poderlo operar alcista tendríamos que esperar a que tocara esta zona que ven aquí. Antes, no. Mientras tanto, ¿para dónde se opera? Para abajo. ¿Y a quién tenemos aquí en pantalla? A Phantom. ¿Y qué le vamos a poner? $600 a 5X para abajo. Le vamos a poner un stop y el stop va a ser, siguiendo la serie numérica de Fibonacci, 13%. Y estamos para abajo. Permítanme un segundo. Salgo de cuadro y vuelvo. Listo. Entonces, a la baja. También en BitGet me voy a poner a la baja, pero en fil. Hay monedas que se parecen mucho, pero hay unas que con menos inversión y menos riesgos te dan más dinero. Entonces yo me voy a poner aquí a orden de mercado en BitGet. Le voy a poner 2,500, posición valor nominal, para que tomen 500 de margen a 5X en aislado y reserven unos dólares para la comisión. Me van a cobrar $2.50 en total al final, pero ellos reservan 6. Se aseguran de tener para cobrar comisiones y después te devuelven la diferencia. Yo me monto aquí para abajo. Ahí está ya la posición. El stop por arriba de las medias y un target modesto por aquí abajito. Por ahí. Me puede regalar $60 hasta ahí o 70. Yo no sé si me los va a regalar. Nadie tiene la certeza de nada. Solamente que ya encontramos el valor, para meternos a la baja. ¿Con base en qué? Con base en lo que acabamos de analizar y proyectar y con base a la experiencia, la intuición y las condiciones de los mercados en este momento. Ok, vamos a ver qué otra cosa me están pidiendo por allá. Y Phantom en gráfico de 4 está para ir para abajo. Y Phantom en gráfico de 1 hora también está para continuar todavía a la baja. Ahorita lo reviso bien en gráfico de 4, pero en gráfico de 15 minutos tiene dirección bajista y pendiente positiva en un cae porque cae. Ya perdió el punto de soporte del punto de control del perfil de volumen. Ya hizo cruce de medias a la baja. El movimiento en 15 minutos es bajista. Y es este que les voy a pintar aquí. ¿Y dónde se va a detener? Pues yo pienso que en este pico de volumen de por aquí. Punto 46.76 y creo que de ahí ya no va a caer más abajo. Mientras tanto, lo podemos ubicar en este rango y nos quedamos con esto, que vamos a la parte baja en este momento. ¿Cómo se opera Phantom en gráfico de scalping? Para abajo. ¿Cuál es el gráfico de scalping? 15 minutos. El gráfico Master, que nos calma los nervios, nos dice que vamos a la parte baja de ese mismo rango y que incluso podría caer un poco más hasta esta zona de aquí. ¿Ok? En gráfico de 4, vamos a limpiarlo, y en gráfico de 4 horas, después de que corrija hasta la media, va a ser una nueva aproximación para continuar subiendo. Así que esperen rebote en esta zona. Y esta vez espero que atraviese al punto de control. Entradas para gráfico de 4 por aquí abajo. Les digo los lugares o los valores. 0.4618 y 0.4506, entradas alcistas para Phantom luego de que acabe esta corrección que lleva, ¿ok? Y va a volver a haber rebote. Y hay un rango. Y el rango es todavía este.
con la parte baja en 0.4565 y con la parte alta en 0.5221. Vamos a la parte baja a buscar a la media, nos da zona de entrada alcista y lo compramos para montarnos para arriba. ¿Cómo se va operando ahorita Phantom? A la baja en scalping, pero para intradía y para spot esperamos la zona baja y ahí compramos a Phantom. Déjenme leerles en el chat a ver qué me andan pidiendo por ahí. Una más y nos vamos. 1 hora con 10 minutos, aviso de rutina, dice Cristian. Vamos a revisar alguna, pero no sé cuál. Alfredo Andasol revisa Acala. ¿Qué será Acala? ¿A poco existe una moneda que se llame Acala? Yo creo que quieren decir Gala. Acá me estaban pidiendo a Matic para Facundo Carrasco y a LDO. Si lo vemos en gráfico de 4 horas y vemos solo una temporalidad, les reviso las dos, ¿ok? Vamos a ver aquí donde estaba YF1 y en modo super turbo, Vamos a verlo aquí en el libro de órdenes de BitGet. Este es Matic. 4 horas. Libro de órdenes de BitGet. Dejen que carguen mis indicadores. El monitor no ha cargado todavía. Tenemos un poquito baja la internet en este momento. Ya cargó el monitor, ya cargó la ADX. Ya tenemos todos los indicadores en pantalla. Perfecto. Voy a quitar un segundo el SBP, el perfil diario, para que se vea más limpio el gráfico. ¿Ok? Y voy a subir estas herramientas aquí arriba. Listo. Dirección alcista, pendiente positiva. La pendiente positiva te dice que hay un movimiento bajista anterior que había perdido fuerza, luego la iba recuperando y este movimiento bajista todavía está tratando de recuperar fuerza perdida. Hay un movimiento bajista. Tenemos la dirección alcista y el precio no acompaña, por lo tanto no hay rebote en este momento. Hay volumen suficiente para tocar al promedio simple volumen, pero tenemos puntos fuertes para continuar cayendo y tenemos probabilidad mayor bajista. En unas cuantas horas más va a continuar cayendo y luego que termine de caer, por aquí va a encontrar rebote alcista. ¿A dónde? Hasta el punto de control y hasta la parte alta del rango. Mientras tanto, ¿para dónde se opera? Con más probabilidad de éxito a la baja por unas horas más y después para arriba. Te va a validar un rebote, pero necesitamos la pendiente negativa del ADX y no la tenemos todavía. Si ustedes pensaban que esto de aquí ya era un rebote, pregúntense qué les estaban diciendo los indicadores. Y los indicadores te estaban diciendo que esto no es un rebote validado alcista. Por lo tanto, el movimiento bajista anterior continúa y podemos tocar esta zona y ahí te estarías montando para arriba, en esta zona de aquí. Entre 1.0888 y 1.0738 vas a tener entradas alcistas para Matic. Todavía no. Ahorita se opera para abajo y si eres scalper, con más razón lo tienes que operar para abajo. En gráfico de 1 hora y en gráfico de 15 minutos se opera para abajo, porque Bitcoin en este momento seguramente está cayendo. LDO, libro de órdenes de BitGet. La misma gata pero revolcada, ¿ok? Aunque tenemos una dirección alcista, el precio no va acompañando y ahí donde está el precio tiene puntos fuertes para continuar cayendo, tiene probabilidad mayor bajista, tiene una pendiente positiva que te dice que hay un movimiento bajista que está recuperando una fuerza que había perdido. El movimiento en este momento es este y es a la baja y hasta un niño de kinder lo puede ver. Y va a haber rango y el rango va a ser más o menos este y se puede operar perfectamente bien. Se opera a la baja en este momento solo en gráficos menores como el de 15 minutos y el de 1 hora. Para gráficos mayores como el de 4 se espera la llegada a esta zona y esperamos las señales y las confirmaciones para meternos para arriba. ¿Ok? Zona de entrada probablemente alcista dentro de unas cuantas horas más adelante, entre los 2.2880 y los 2.1995. Mientras tanto, se opera todavía a la baja. ¿Cómo vamos acá? Todavía no estamos ganando en Phantom y en Phil tampoco estamos ganando. Está ahí titubeando que si sigue cayendo o que si no. Y mientras tanto, las operaciones ni están peligrosas, ni están para cerrarlas, ni para salirte, ni para quitarte de ahí. Nos quedamos igual. Y no vamos a poder cobrar en esta mañana ninguna migajita aquí delante de ustedes. Así que, queridos amigos, me paso para este lado de acá
y me despido correctamente, ya nada más saludando a los últimos. Mr. Brother, un abrazo, querido amigo, ya no podemos leer más monedas. Camilo Rodríguez estaba pidiendo a DOT. Gracias, qué bueno que te suscribiste al canal, amigo querido. Nos vemos el día de mañana. Un abrazo, muchos satoshis, muchos dólares para todos, pero sobre de todas las cosas, muchísima salud, porque sin salud, ¿para qué sirve la riqueza? Para absolutamente nada. Nos vemos el día de mañana. Un abrazo y mucha suerte.